Mi nombre es Elena, y esta es la historia de cómo perdí a 17 miembros de mi familia en un solo día, para finalmente encontrarme a mí misma. Me obligaron a ver la alegría de mi hija de 5 años pudrirse en confusión, mientras miraba un pastel de castillo de 3 pisos que nadie vendría a comer. Me empujaron al frío, me llamaron villana y me humillaron públicamente, todo porque esperaban que yo fuera su cajero automático emocional y financiero para siempre. Lo que no sabían era que, al quemar el puente, me estaban dando la cerilla. No querían mi amor, querían mi obediencia, y el día que dejé de obedecer fue el día en que empecé a vivir. Esta no es una historia de perdón, es una historia de contabilidad. Antes de la caída, mi vida estaba definida por el servicio. Yo era Elena, la hija obediente, la solucionadora, la que siempre respondía al teléfono. Mi identidad estaba entretejida con las necesidades de los demás. El aroma de mi cocina casi nunca era para mí. Era el pastel para la reunión de mi tía, las comidas que preparaba para mi hermano después de su ruptura, el café siempre listo para las crisis de mi madre. Mi teléfono era una extensión de sus vidas, un zumbido constante de favores, préstamos y dramas que requerían mi atención. Yo creía, ingenuamente, que esta generosidad sin límites era la definición de familia. Confundía mi utilidad con ser amada, y ellos cultivaban felizmente esa confusión, viéndome no como una persona, sino como un recurso inagotable. El 5º cumpleaños de Lily iba a ser la obra maestra de esa generosidad. Durante meses, ahorré cada centavo extra, trabajando turnos dobles que me dejaban los huesos doloridos y un sabor metálico a agotamiento en la boca. Quería la perfección. Meticulosamente, planeé cada detalle. Las decoraciones de princesa, los juegos, la música. Pasé 3 noches despierta horneando y ensamblando su pastel de castillo de 3 pisos. El olor a vainilla y azúcar pegándose a mi cabello y a mi ropa. Lily vibraba de emoción, practicando cómo saludaría a sus abuelos, tíos y primos. 17 personas, 17 confirmaciones entusiastas. Para mí, esta fiesta no era solo una fiesta, era la validación de mi papel, la prueba tangible de mi amor y mi valor dentro del clan. El día llegó, cargado de una electricidad brillante. La casa olía a globos y azúcar. Cada superficie brillaba. Lily, con su vestido de princesa azul, el raso crujiente y nuevo, era una bola de pura anticipación. Se plantó junto a la puerta principal 1 hora antes de que comenzara la fiesta, rebotando sobre las puntas de sus pies. Yo revisaba mi reloj, alisaba el mantel, reordenaba los vasos de papel. La mesa de regalos estaba vacía, esperando. El sol entraba por la ventana, iluminando el polvo en el aire, y el silencio expectante de la casa parecía contener la respiración, esperando la explosión de alegría, las voces familiares, el caos amoroso que nunca llegaría. La hora de inicio, las 2 de la tarde, llegó y pasó. A las 2:30, la sonrisa de Lily empezó a flaquear. «Mami, ¿están atascados en el tráfico?», preguntó, su pequeña voz rebotando en el vestíbulo silencioso. Revisé mi teléfono. Nada. A las 3, el silencio de la casa se volvió denso, opresivo. Era más ruidoso que cualquier multitud. Envié mensajes de texto grupales. «¿Está todo bien? Estamos esperando». Vi cómo aparecían los recibos de lectura. Visto por mamá, visto por papá, visto por tía Clara. 17 recibos de visto. Ni una sola respuesta. El aire se enfrió. La comida perfectamente dispuesta en la mesa comenzó a parecer un banquete fúnebre. A las 4 de la tarde, la realidad se solidificó como cemento frío. Nadie venía. Fue un acto coordinado, un boicot silencioso y unánime. El verdadero horror no fue la ausencia, sino el tener que arrodillarme frente a mi hija, que seguía con su corona de princesa torcida, y ver cómo su mundo se rompía. «¿No me quieren, mami? ¿Hice algo malo?», sollozó. Tuve que ver la alegría pura de mi hija de 5 años pudrirse, transformarse en una confusión llorosa, y luego en una resignación devastadora mientras miraba fijamente el pastel de castillo que había soñado durante meses. Fue el sonido de su pequeño corazón rompiéndose lo que me quebró a mí. La limpieza, al día siguiente, fue un ritual de humillación. Cada globo que reventaba sonaba como un disparo en la casa silenciosa. El olor a goma y el sutil silbido del helio escapando eran nauseabundos. Tuve que desmontar la perfección con mis propias manos. Lo peor fue el pastel, el magnífico castillo de 3 pisos, mi ofrenda de amor, intacto.
Me quedé mirándolo durante 1 hora antes de tomar una espátula y rasparlo, trozo por trozo, directamente al cubo de la basura. El peso de la crema de mantequilla y el bizcocho, el sonido húmedo que hacía al golpear el fondo, se sintió como si estuviera enterrando una parte de mí misma. La semana siguiente fue una lección de aislamiento absoluto. El silencio de mi teléfono fue ensordecedor. Pasé de ser la red de seguridad emocional de todos a ser una no persona. La confusión inicial se agrió en un dolor sordo y palpitante. Repasé cada conversación, cada interacción, buscando una pista, una razón para esta crueldad coordinada. No encontré nada, solo encontré el vacío. El aislamiento era total. Me habían extirpado quirúrgicamente de la unidad familiar, y lo habían hecho sin una sola palabra, dejándome sola con el eco de las preguntas de mi hija. Entonces, exactamente 1 semana después del desastre, mi teléfono vibró. El nombre de mi madre apareció en la pantalla. Mi corazón dio un vuelco estúpido, una mezcla de miedo y una esperanza desesperada de una disculpa, una explicación. Abrí el mensaje. No había ninguna mención a la fiesta, ninguna pregunta sobre Lily. Era una exigencia casual y alegre. Hola, cariño. Tu prima se va a comprometer. Necesito que aportes $800 para el fondo del regalo. Ya sabes, la familia necesita apoyarse mutuamente. El descaro, la absoluta disonancia cognitiva, me robó el aliento. En ese instante, la tristeza murió. El dolor se evaporó y fue reemplazado por un hielo tranquilo y aterrador. Comprendí. Mi valor para ellos nunca había sido emocional. Era puramente transaccional. Me quedé mirando la petición de $800. El descaro era tan asombroso que casi era cómico. La ilusión de mi dolor, de la angustia de Lily, ni siquiera existía en su universo. Éramos un inconveniente que no había respondido a un mensaje de texto. En ese momento helado, tomé una decisión. Abrí mi aplicación bancaria. El zumbido familiar de la tecnología, tan diferente de la cruda emoción humana. Creé una nueva transferencia. Destinatario: mamá. Cantidad: $1. En el campo de mensaje, escribí 2 palabras: pasaremos. Presioné enviar. No fue un acto de ira impulsiva. Fue una sentencia. Fue el sonido de una puerta de acero cerrándose con llave desde mi lado. En cuestión de minutos mi teléfono explotó. Era la furia que había estado ausente la semana anterior, ahora desatada no por su crueldad, sino por mi desafío. Era una cacofonía de traición fingida. Mensajes de mis hermanos, mis tías, mis primos. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿cómo te atreves a faltarle el respeto a tu madre? Siempre supimos que eras egoísta, tóxica, malagradecida. Fui juzgada, declarada culpable y sentenciada en un tribunal familiar instantáneo. El gaslighting fue rápido y brutal. En el lapso de 1 hora, la narrativa se reescribió. Ellos no eran los villanos por abandonar a una niña de 5 años. Yo era la villana por $1. Unos días después, el golpe final llegó. Un golpe fuerte y oficial en mi puerta. Mi corazón se congeló, no por miedo, sino por una terrible y cansada certeza. Abrí la puerta. Allí estaba mi padre, con su rostro contorsionado en una máscara de justa indignación, y a su lado, un oficial de policía. Sus ojos me recorrieron, fríos y evaluadores. Señora, dijo el oficial, recibimos una llamada de que usted ha estado haciendo amenazas criminales. Mi padre intervino. Le dije que está desquiciada. Tememos por nuestra seguridad. La humillación fue pública, diseñada para quebrarme. Mis vecinos miraban desde detrás de sus cortinas. Este era el fondo del pozo. Ser pintada como una criminal en mi propio porche. Pero algo en mí se había endurecido. Ya no era blanda. Respiré hondo, el aire frío de la mañana llenando mis pulmones. Invité al oficial a entrar. Mi padre intentó seguirlo. Usted no, le dije, mi voz tranquila. Él es el oficial, usted es el acusador. Espere afuera. El oficial asintió. Entramos en mi sala de estar, que todavía tenía el fantasma del olor a pastel de cumpleaños. No lloré, no grité. Metódicamente, saqué mi teléfono y le mostré al oficial la cronología completa. Los 17 visto en la invitación a la fiesta. El silencio absoluto. La petición de $800. La avalancha de mensajes abusivos. Y finalmente, mi transferencia de Mundarila pasaremos. El oficial leyó todo, sus cejas arqueándose lentamente. Hojeó los mensajes de texto, su expresión cambiando de la neutralidad profesional a una exasperación apenas contenida. Me devolvió el teléfono. Se dirigió a la puerta y la abrió. Mi padre estaba allí, impaciente.
Señor, dijo el oficial, su voz cortante, esto es una disputa familiar increíblemente mezquina. No es un asunto criminal. Su hija no ha hecho ninguna amenaza. No vuelva a usar los recursos de la policía para su drama familiar. Váyase a casa. La cara de mi padre se puso roja, luego pálida. Me lanzó una mirada de puro odio, un odio que decía, has roto las reglas. Se dio la vuelta y se marchó. Cerré la puerta y eché el cerrojo. El sonido del metal deslizándose en su lugar fue el sonido más satisfactorio que había escuchado. No me sentí aliviada. Me sentí activada. La visita del oficial fue mi mentor inesperado. Él no me salvó. Simplemente sostuvo un espejo frente a la farsa. Me mostró que el sistema, la justicia, no vendría a rescatarme en un caballo blanco. El mundo no me debía nada. Si quería protección, si quería justicia, tendría que dejar de ser una víctima y convertirme en mi propia defensora. Tenía que convertirme en la abogada y el jurado de mi propia vida. Esa noche comenzó la reconstrucción. Después de que Lily se durmió, con su pequeño cuerpo acurrucado contra mí, como si yo fuera la única ancla en su mundo, no lloré. Hice una jarra de café fuerte. El aroma amargo me anclaba al presente. Fui a mi pequeño escritorio en la esquina de la sala y encendí mi vieja computadora portátil. Abrí mis archivos bancarios en línea y empecé a excavar. Imprimí 5 años de extractos bancarios. Cientos de páginas se acumularon en el suelo. La tinta olía a químico y a finalidad. Me senté en el suelo con un marcador amarillo. La única luz era la de mi lámpara de escritorio. Cada transferencia, cada pago de factura de teléfono, cada préstamo de emergencia, era un mapa de mi propia estupidez financiera y emocional. El dolor en mi espalda por estar encorvada era agudo, pero me mantenía despierta. Pasé toda la noche. El sol comenzó a filtrarse por las persianas, iluminando el mar de papel amarillo que me rodeaba. Era una coreografía de mi explotación. Cada línea un recordatorio de que mi generosidad había sido su presupuesto. El café se enfrió. La casa estaba en silencio, salvo por el sonido de la calculadora. $300 para la reparación del auto de mi hermano. $1,000 para la emergencia dental de mi madre. $500 para el depósito de alquiler de mi prima. $80 para la factura de teléfono de mi tía. Seguía y seguía. Una hemorragia lenta y constante de mi seguridad financiera. La tinta del marcador se me metió bajo las uñas, manchándome las manos de amarillo. Era la prueba tangible de mi valor para ellos. Al amanecer, tenía un total. La habitación estaba fría y olía a café rancio y papel. Miré el número en la pantalla de la calculadora. 25.117, más de $25,000, y ni un solo dólar devuelto. Era el precio de mi necesidad de ser amada, el costo de mi asiento en la mesa familiar. Y me habían echado de todos modos. La rabia que sentí no era caliente, era fría, cristalina y absolutamente limpia. Era la rabia de la claridad, pero la contabilidad financiera no era suficiente. Necesitaba la emocional. Empecé a revisar los mensajes antiguos, los hilos de texto, los correos electrónicos, los mensajes directos de redes sociales. Busqué la verdad y la encontré. Encontré un hilo de mensajes de un año atrás, entre mi madre y mi tía. Mi madre se quejaba de mí. Elena está estresada por el dinero, pero solo necesito llorar un poco por teléfono, y ella siempre cede. Es tan blanda. Blanda. Esa palabra. Me golpeó más fuerte que la visita de la policía. No era su hija. Era su marca. Recopilé cada extracto bancario. Hice captura de pantalla de cada mensaje manipulador, de cada insulto, de cada amenaza velada. Creé una carpeta en mi computadora y en una unidad de respaldo. La etiqueté. Evidencia. Esto no era para ellos. No era para mostrarles su crueldad. Era para mí. Era mi nuevo documento de identidad. Era el recordatorio de que no estaba loca. No era tóxica. No era egoísta. Era la prueba irrefutable de que había escapado de un sistema de abuso. Mi vida se redujo a 2 cosas: el bienestar de Lily y mi propia reconstrucción. Dejé mi trabajo de oficina, el que me mantenía atada a un teléfono que ahora permanecía en silencio. Tomé 2 trabajos. De día, trabajaba en una pequeña firma de contabilidad como asistente de nivel básico. El olor a papel de impresora y café de filtro era mi nuevo entorno. De noche, limpiaba oficinas. El olor a amoníaco y limpiador de pino se convirtió en el olor de mi libertad. El dolor en mis rodillas y espalda por fregar suelos era un dolor honesto, un dolor que yo elegía. La larga escalada comenzó. Cada centavo que ganaba era mío.
Cada factura que pagaba me daba una sensación de logro que ninguna cena familiar me había dado jamás. Me volví frugal hasta el extremo. El sabor del arroz y los frijoles se convirtió en el sabor de la independencia. Dejamos de comprar ropa nueva. Nos convertimos en expertas en tiendas de segunda mano. El olor a naftalina y a historias de otras personas era reconfortante. Estaba construyendo mi fortaleza, ladrillo a ladrillo, con mis propias manos. Aprendí a ser autosuficiente en todo. Vi tutoriales de YouTube y aprendí a cambiar el aceite de mi propio auto. La sensación de la grasa áspera en mis manos, el olor metálico del aceite usado, era el olor de no tener que pedir ayuda a nadie. Aprendí a arreglar el grifo que goteaba, el sonido del agua golpeando el metal siendo reemplazado por un silencio victorioso. Cada habilidad que adquiría era una pieza más de armadura. Mi enfoque en Lily era absoluto. Ella era mi porqué. Observaba cómo procesaba la pérdida. Un día, dibujó a nuestra familia. Solo 2 figuras, ella y yo, sosteniendo un globo. ¿Por qué ya no vemos a la abuela?, preguntó, su voz pequeña. Me arrodillé y le dije una verdad apropiada para su edad. Mi amor, esas personas no fueron amables con nosotras. Y mamá aprendió que no tenemos que tener a personas en nuestras vidas que no sean amables. Así que ahora somos un equipo nuevo, solo tú y yo. Ella asintió, seria. ¿Podemos conseguir un pez? Compramos un pez dorado al día siguiente. La paz duró casi 6 meses. 6 meses de silencio absoluto y trabajo agotador. Entonces, una tarde, estaba cocinando la cena y escuché una voz desde la habitación de Lily. Era la voz llorosa de mi madre. Mi sangre se heló. Corrí hacia la habitación. Lily sostenía su tableta, con una expresión de confusión. Mi madre la había contactado a través de una vieja aplicación de juegos que solíamos compartir. Lily, bebé, tu mami no me deja hablar contigo, sollozaba mi madre desde la pantalla. Dile a mami que la quiero. Dile que me perdone. Estaba usando a mi hija. Estaba tratando de eludirme. Esa fue la última línea. La última pizca de duda. El último eco de culpa. Se evaporó. Tomé la tableta de las manos temblorosas de Lily. Vi la cara de mi madre en la pantalla. Sus ojos llorosos se abrieron con sorpresa cuando me vio, y luego se endurecieron con ira. «Elena, no te atrevas a...» comenzó. Colgué la llamada. Apagué la tableta y la tiré a un cajón. Ya no era una hija lidiando con una madre. Era una osa protegiendo a su cachorro. Al día siguiente, tomé el dinero que había estado ahorrando meticulosamente para un fondo de emergencia. Fui a la oficina de un abogado de familia. El lugar olía a libros viejos, a madera pulida y a café caro. Olía a poder. Me senté frente a una mujer con un traje impecable y ojos agudos. No lloré. Le presenté mi carpeta, los extractos bancarios, las capturas de pantalla, el informe policial de la visita de mi padre. Y finalmente, le conté sobre el intento de contacto con Lily a través de la tableta. La abogada me escuchó sin interrumpir. Su rostro se volvió más y más duro. Cuando terminé, juntó las manos sobre su escritorio. «Señora», dijo, «usted no es blanda. Usted ha sido víctima de una coerción financiera y un acoso emocional sostenidos. Lo que intentó su madre hoy es manipulación de un menor. La validación de una profesional legal fue como una inyección de adrenalina. Redactaremos una carta de cese y desistimiento», dijo. La carta era una obra de arte fría y legal. Fue enviada por correo certificado a mis padres y a cada uno de mis hermanos. Detallaba cada incidente: el abandono en la fiesta, la extorsión financiera, la visita de la policía, el acoso. Declaraba, en términos inequívocos, que cualquier contacto futuro, directo o indirecto, a través de cualquier medio, incluido el contacto con mi hija menor, resultaría en una orden de restricción inmediata y acciones legales por acoso. El acto simbólico de rompimiento no terminó ahí. Al día siguiente, fui a la escuela primaria de Lily. Me reuní con la directora. Le di una copia de la carta de cese y desistimiento. Le di una hoja con las fotografías de los 17 miembros de mi antigua familia. Estas personas, le dije, mi voz firme, no tienen autorización para recoger a mi hija. No tienen autorización para contactarla. Si los ve en la propiedad escolar, debe llamar a la policía inmediatamente. La directora me miró con comprensión y seriedad. Por supuesto, dijo. Esa noche, me senté en mi sofá. El apartamento estaba en silencio, excepto por la respiración suave de Lily desde su habitación. Sostuve mi teléfono. Era la última pieza. Metódicamente, abrí mi lista de contactos. Mamá, papá, hermano, hermana, tía Clara, tío Marcos. Uno por uno.
17 nombres. Hice clic en cada uno y seleccioné bloquear contacto. Con cada toque en la pantalla, sentía un nudo físico deshacerse en mi pecho. Era como cortar las cuerdas de un paracaídas defectuoso que me estaba arrastrando hacia el suelo. Y entonces, el silencio regresó. Pero esta vez, era diferente. No era el silencio opresivo del abandono. Era el silencio limpio, nítido y expansivo de la libertad. Era un silencio que yo había elegido. Era el sonido de mi propia casa, de mi propia vida, de la respiración de mi hija durmiendo a salvo en su cama. El trabajo era agotador. El dinero era escaso. Pero cada factura que pagaba yo sola, cada comida que ponía en nuestra mesa, cada noche que nos dormíamos en paz, era una victoria. Comencé a construir una nueva familia, la madre soltera del apartamento 3B, con quien intercambiaba noches de cuidado de niños. Mi jefe en la firma de contabilidad, un hombre gruñón pero justo, que vio mi ética de trabajo y comenzó a darme más responsabilidades. Los padres de la mejor amiga de Lily en la escuela, que nos invitaron a su acción de gracias. Eran conexiones pequeñas, tentativas, construidas sobre el respeto mutuo y la amabilidad compartida, no sobre la obligación tóxica de la sangre. Pasó un año. El dolor agudo de la traición se había asentado en una cicatriz profunda, una parte de mi topografía, pero ya no una herida abierta. Me miraba al espejo y veía a una extraña. Mis ojos estaban más cansados, pero más claros. Había perdido el peso de la complacencia y había ganado una columna vertebral de acero. Ya no era Elena la solucionadora, la hija obediente. Era Elena, la madre, la contadora, la superviviente. Había aprendido que la sangre no es más espesa que el agua, simplemente mancha más, y yo estaba por fin limpiando la mancha. La verdad, cuando finalmente salió, no vino de mí. Yo estaba demasiado ocupada pagando mi matrícula para un curso de contabilidad nocturno. El olor a libros de texto nuevos y el zumbido de una máquina expendedora eran mis compañeros constantes. La verdad llegó de una fuente inesperada. Una prima segunda que nunca había sido parte del círculo íntimo de los 17, alguien a quien había olvidado bloquear. Me envió un enlace a una publicación de Facebook, ahora eliminada, con un breve mensaje. Pensé que deberías ver por qué realmente explotó todo. El enlace mostraba una captura de pantalla de un furioso intercambio entre mi tía y mi madre. Mi madre había inflado el costo de la fiesta de compromiso de mi prima, la misma para la que me había exigido $200, para financiar en secreto la luna de miel de esa misma prima. Había estafado a sus propios hermanos y hermanas. El abandono de Lily no fue solo por mi desafío fue una distracción, un chivo expiatorio para cubrir su propio robo. La alianza no se rompió, se devoró a sí misma. Unas semanas después de esa revelación, comenzó el desfile de fantasmas. El primer contacto fue mi hermana menor. Me llamó desde un número desconocido. Respondí, pensando que era una llamada de trabajo. Su voz, llorosa e instantáneamente reconocible, golpeó mi oído. Elena, por favor, estoy en problemas. Papá me echó después de que lo confronté por el dinero de mamá. No tengo a dónde ir. Necesito dinero. Solo un poco para un depósito. Era el viejo guión. La misma manipulación, solo que dirigida a un nuevo objetivo. El sonido de su pánico ya no tiraba de las cuerdas de mi corazón. Simplemente sonaba hueco, como una vieja canción que ya no recordaba. No dije nada. Simplemente respiré y colgué el teléfono. El clic final fue limpio y definitivo. El segundo fantasma fue mi tía Clara, la misma que había leído mi mensaje sobre la fiesta y había permanecido en silencio. Me envió un correo electrónico. La línea de asunto era: tu pobre madre. El correo era una obra maestra de manipulación pasivo-agresiva. Hablaba de cómo la familia debería perdonar, cómo mi madre estaba destrozada por mi crueldad, cómo estaba enferma de preocupación. No mencionó el dinero robado, no mencionó la fiesta de Lily. Era una petición para que yo regresara y asumiera mi papel de cuidadora, para que pudiera arreglar el desastre que ellos habían creado. Sentí el viejo tirón de la culpa, una punzada fantasma, pero luego la borré. Ni siquiera me molesté en bloquear su correo electrónico. Simplemente lo marqué como spam. El tercer fantasma fue mi hermano, quien intentó la táctica de la emboscada. Me esperó fuera de mi edificio de apartamentos una tarde. No lo había visto en más de un año. Se veía desgastado, con un olor agrio a desesperación y ropa sucia. «Elena, espera», dijo, tratando de sonar casual, pero su voz era tensa. «Mira, sé que las cosas se pusieron mal, pero tengo esta oportunidad, un negocio. Solo necesito un pequeño préstamo inicial, $5,000. Me lo diste antes,
Me detuve y lo miré, no como mi hermano, sino como un extraño en la calle pidiendo limosna. ¿Antes? Repetí, mi voz plana. Antes era el precio de mi silencio. Ya no estoy comprando. Su rostro se contorsionó de la falsa amabilidad a la ira que recordaba. Perra egoísta, escupió. Asentí. Sí, dije, y entré en mi edificio. La confrontación que temía, la que involucraba a mi padre, llegó en mi lugar de trabajo. Había conseguido un puesto de contadora junior, un pequeño cubículo que olía a limpiador de alfombras y ozono de la fotocopiadora. Él pasó por delante de la seguridad, mintiendo sobre ser un cliente. Se paró frente a mi escritorio, su presencia llenando el pequeño espacio. Su rostro estaba rojo de una furia contenida. «Has deshonrado a esta familia», siseó, su voz lo suficientemente baja como para no alertar a mis compañeros de trabajo. «Tu madre está enferma. Todo esto es tu culpa. Exijo que vengas a casa y te disculpes». Su viejo truco. La intimidación, el respeto forzado. Me miró fijamente, esperando que me encogiera, que me convirtiera en la niña que solía ser. Levanté la vista de mi hoja de cálculo. El olor a su colonia barata me revolvió el estómago. Lo miré directamente a los ojos, sintiendo el frío de mi propia columna vertebral. No vi a un padre. Vi al hombre que trajo a un policía a mi puerta para humillarme frente a mi hija. Lentamente, levanté el teléfono de mi escritorio. «Seguridad», dije en el auricular, sin romper nunca el contacto visual con él. «Hay un hombre en mi escritorio que se niega a irse. Está acosándome». El pánico reemplazó a la ira en sus ojos. El ejecutor solo era valiente cuando su víctima tenía miedo. Comenzó a farfullar, a llamarme ingrata, pero 2 guardias de seguridad aparecieron rápidamente. Mientras lo escoltaban fuera, él me gritó: «¿Te arrepentirás de esto?» Y yo pensé: no, ya me arrepentí de todo lo anterior. El último fantasma, la confrontación final, fue mi madre. Me acorraló en el estacionamiento de la tienda de comestibles. Fue como ver un animal herido, peligroso e impredecible. Corrió hacia mí, sus manos aferrándose a mi brazo. «Elena, Elena, por favor», gritó, y esta vez las lágrimas eran reales, calientes, y olían a desesperación. «Me están quitando la casa. Tu padre está apostando de nuevo. Tu hermana se fue. No tengo nada». La tirana frágil había perdido su trono. Se aferró a mí, sus uñas clavándose en mi piel. «Tienes que ayudarme. Soy tu madre. Le diré a la gente lo que has hecho». Solté su agarre de mi brazo, la sensación de sus uñas dejando marcas rojas. «No», dije. Mi voz era tranquila. No había ira en ella, ni siquiera odio. Solo un vacío absoluto, una finalidad fría. «¿Qué le dirás a la gente, mamá? ¿Que dejaste de ser mi madre el día que decidiste que una fiesta de compromiso era más importante que el corazón de tu nieta de 5 años? ¿Que intentaste usar a mi hija para manipularme después de que expusimos tu robo? ¿Que me exigiste $800 como pago por un abuso que ya no estaba dispuesta a aceptar?» Ella retrocedió, su rostro desmoronándose. «Pero yo te di la vida. Se estaba ahogando. Tú no me perdonas». Y esa fue la palabra clave: perdón. Querían que yo absolviera sus pecados para que pudieran volver a pecar. «No», dije, tan suavemente como pude. «El perdón es para las personas que lamentan lo que hicieron, no para las personas que lamentan que las atraparan. Tú no quieres perdón, quieres un rescate, y yo ya no soy tu salvavidas. No hay nada que perdonar porque ya no hay nada entre nosotras. Eres una extraña, y te pido, como le pediría a una extraña, que no vuelvas a acercarte a mí ni a mi hija». Me di la vuelta, empujé mi carrito y me fui, dejándola sola en el estacionamiento. El verdadero punto de inflexión llegó un mes después. Era el 6º cumpleaños de Lily. El trauma del año anterior todavía proyectaba una sombra. Ella estaba nerviosa, preguntando en voz baja quién vendría. Esta vez, la fiesta fue pequeña. La celebramos en nuestro apartamento, que ahora olía a pintura fresca, y a nuestra propia comida. Invité a mis 2 nuevas amigas del trabajo, a la vecina del 3B y a los padres de su mejor amiga de la escuela, 5 adultos y 3 niños. Horneé un pastel simple, de una sola capa, que olía a chocolate y nada más. Cuando Lily abrió la puerta y vio a sus amigas gritar «¡Sorpresa!», su rostro se iluminó con una alegría pura y sin adulterar. Verla reír, rodeada de personas que eligieron estar allí, que trajeron pequeños regalos envueltos con cariño, esa fue mi paz. Era un calor tranquilo que llenaba mi pecho, una sensación de seguridad construida sobre cimientos que yo misma había colocado.
La paz conquistada no fue un evento, fue un proceso. Empecé a ir a terapia, a hablar con un profesional. El olor estéril y calmante de la oficina me ayudó a desempacar las décadas de condicionamiento. Aprendí a establecer límites no como muros, sino como cercas saludables. Mi estabilidad financiera creció. Ya no estaba apagando los incendios financieros de otras personas. Estaba construyendo mi propio futuro. La sensación de mirar mi cuenta bancaria y ver un fondo de emergencia creciendo, en lugar de un saldo cero, era una forma de poder que nunca había conocido. La vida se volvió silenciosa, predecible y maravillosamente aburrida. Era el simple placer de leerle a Lily un cuento antes de dormir, el olor a papel y polvo de su libro favorito, sin el zumbido de ansiedad de mi teléfono. Ocasionalmente, llegaban noticias del mundo que había dejado atrás, como escombros flotando desde un barco hundido. La prima segunda, ahora mi única y distante conexión con ese pasado, me contaba las actualizaciones con una especie de asombro sombrío. Mi padre había perdido la casa por sus deudas de juego y ahora vivía en un apartamento de alquiler barato. Mi madre y mi tía se habían demandado mutuamente por el dinero de la fiesta de compromiso. El caso fue desestimado. Mis hermanos estaban dispersos, endeudados, saltando de un trabajo a otro, quemando puentes como siempre lo habían hecho. La toxicidad que una vez me había mantenido unida como su chivo expiatorio, ahora los estaba obligando a volverse unos contra otros. Escuché esta información mientras tomaba mi café de la mañana, el vapor calentando mi cara. No sentí alegría, no sentí vindicación, no sentí nada en absoluto. Era como leer las noticias de un país extranjero que ya no me interesaba. Eran solo hechos. Su destino ya no estaba entrelazado con el mío. Eran los arquitectos de su propia miseria. Los $25,000 que me habían costado ya no se sentían como una pérdida. Se sentían como la matrícula más barata que había pagado. Fue el precio de mi libertad. Y mirando hacia atrás, fue una ganga absoluta. Mi vida ahora está definida por lo que he construido, no por lo que he perdido. He perdido mi inocencia, la idea reconfortante de que la sangre es una garantía de amor. He perdido el pasado, y Lily ha perdido la familia biológica que debería haberla adorado. Pero a cambio, le he dado un futuro. Le he dado una madre que está presente, que está mentalmente sana y que le ha enseñado que el respeto propio no es negociable. Esta noche, mientras la arropaba, ella me abrazó con fuerza. Te quiero, mami. Fue el mejor cumpleaños. Su aliento olía a pasta de dientes y a los restos del pastel de chocolate. Y mientras la miraba dormir, segura en la casa tranquila que yo había construido desde las cenizas, lo supe. Esa era mi victoria. No era ruidosa, no era vengativa. Era simplemente paz